Ñaupa y Ñaupan, delimitadores de Pacha, por Eusebio Manga Quispe. Ñaupa y Ñaupan, delimitadores de Pacha, espacio, tiempo andino. Ñaupa, un término situado a la vez atrás y delante. Ñaupakman que Pacman unanchakuni, mirar atrás y adelante, trocar por lo pasado lo futuro y lo que puede suceder. Cita de G. Holguín, 1609-1952, página 259. Resumen. Ñaupa, ubicado tanto en la dirección de atrás como en la dirección de delante, alrededor de un hito, con el doble significado de antiguo y a la vez de adelante o de primero, ha requerido para su esclarecimiento la interconexión del runa-simi, quechua antiguo, el quechua actual, el castellano andino, de sustrato quechua, y el castellano castizo, que dará lugar a que este concepto, en su doble significado, se manifieste como acotadores y marcadores de la dirección que toma el espacio-tiempo andino o Pacha. Introducción. El término ñaupa y su variante ñaupay o ñaupan, un vocablo ubicuo que se halla a la vez en el antes y en el después del ego o del espacio-tiempo presente o caipacha. Este término, ñaupa, ya formó parte de un ensayo publicado hace cerca de 2 décadas en el escrito, abro comillas, Pacha, un concepto andino de espacio y tiempo, cierro comillas, Manga 1994. En dicho estudio, este concepto y otros como Urin y Hanan, en sus significados de antiguo y reciente, estuvieron implicados y engarzados en la definición y explicación de la concepción del espacio-tiempo andino que recoge a la vez al espacio y al tiempo en un mismo bucle y que se conceptúa también con un único término que es Pacha. Artículo ensayo Pacha, un concepto andino de espacio y tiempo, fue leído en julio de 1990 en su primera versión como ponencia de las segundas jornadas Inca Garcilaso en Montilla, Córdoba, España, organizado por el CSIC. Se publicó en 1994 en la Revista Española de Antropología Americana. En dicha edición utilicé el sobrenombre que me dieron mis parientes quechuas cuando niño, Atuj, y mi apellido materno. Lo escribí con la fonología quechua, Jespi, y en otros artículos como Cuespi en lugar de Quispe. Este artículo se encuentra publicado en Internet, en línea. La particularidad de esta concepción cósmica andina fue que, sin necesidad de cambiarse a la concepción del tiempo lineal, como sucedió en otras civilizaciones, consiguió compartimentalizar en trozos los espacios-tiempos y a la vez dinamizar en esta forma los tiempos históricos de esta parte del mundo. La ubicación a la vez de Ñaupa y sus variantes Ñaupan y Ñaupay formaron parte del artículo 1994, Pacha, un concepto de espacio-tiempo, quedando este concepto ubicuo algo difuminado, pese a su importancia. En un intento de profundizar su papel en la concepción del espacio-tiempo andino, publicamos como manuscrito un artículo en Internet el 2010 en la página ciberayu.org con el genérico título de Dos concepciones espaciotemporales para dos mundos, Ñaupay, Ñaupan, encaminadores del Caipacha. En esta ocasión, actual artículo, hemos ampliado y cambiado el título original por el que ahora tiene. La ubicación a la vez de Ñaupa
tanto en la dirección que dejamos como en la dirección a donde supuestamente nos dirigimos, dicho en otros términos, tanto en la dirección de atrás como en la dirección de adelante, en una concepción como la que tratamos, necesita una explicación que clarifique esta ubicuidad. Por tanto, requerimos definir un punto de referencia o hito que podría ser la propia persona inerte o el espacio-tiempo presente o caipacha. Pacha, en el idioma quechua, representa las tres dimensiones estáticas, ancho, largo y profundidad, y a la vez a una dimensión dinámica o cuarta dimensión que se define como el tiempo que recoge el pasado, presente y futuro. En el mundo andino, el espacio-tiempo, representado en Pacha, delimita las fases históricas, edades y períodos en Guamán Poma, Fernando Montesinos y otros. Expresa los tiempos relativos, presente, pasado y futuro, marca cambios fundamentales, naturales y sociales, expresa los tiempos de cosecha, Tarpu y Pacha, y acote el tiempo presente o Caipacha, tiempo en el que vivimos. Asimismo, al parecer, el líder espiritual que ostenta la dignidad del Inca, utilizó un símbolo que tenía el singular nombre de Mascaipacha. Se trataba de un tejido de lana de vicuña en forma casi rectangular, que por un extremo es más estrecho que por el otro, en cierto modo parecido a un hacha. Este símbolo, empezando por la parte más estrecha, colgaba de la frente alta del Inca hasta las cejas. Masca y Pacha, traducido literalmente, resultaría como buscador o definidor de una pacha o espacio-tiempo. A su vez, el vocablo Pacha, al igual que otros términos desde el tiempo de la llegada de los occidentales al mundo andino, fue utilizado para recatalogar al cielo judío cristiano, Hanaj Pacha, o al infierno, Ujupacha. El término ñaupa o su variante ñaupan y ñaupay, en una visión más holística, están engarzados a los términos duales Urin y Hana, ya que ambos grupos comparten significados relacionados a los tiempos antiguo y posterior, aunque los papeles o funciones de ambos grupos no son de la misma índole. Así, los conceptos ñaupa y ñaupan, ñaupay, se traslucen como los acotadores y marcadores de dirección del espacio-tiempo, sin definir o poner un punto de referencia en el espacio, dependiendo solo de las acciones del hombre. En esta estructura, el ñaupa antiguo empuja a uno de los conceptos duales que es Urin, antiguo, hacia un punto que sería la dirección de ñaupay y un punto que representaría a un tiempo que existirá después o posterior, dibujado por el otro concepto que es Hana. Los conceptos duales Urin y Hana dejaron traslucir algunas de sus funciones. Urin y Hana, al igual que ñaupan y ñaupay, formaron parte del ensayo Pacha, un concepto andino de espacio y tiempo, 1994, quedando por tanto casi subvertidos estos conceptos pese a la importancia que tenían como un modo de clarificar su sentido por la trascendencia esencial que tenían en función de dinamizadores del espacio-tiempo. Se publicó como manuscrito un artículo el 2007 en la revista cyberiu.org con el título de Urin y Hana, dos conceptos espaciotemporales andinos intercambiables y dinámicos. En la actualidad preparamos la versión definitiva para su publicación. En nuestro artículo primera versión, manuscrito, Manga 2007, en el que se manifestaron como los posibles dinamizadores de los espacios-tiempos, en la actualidad estos dos términos se están verificando con nuevas aportaciones como los posibles encargados de definir los pachacuti o tornares o volveres, donde un urin se convierte en un hanan y un hanan en un urin, dando lugar a estas permutas y por tanto a la dinamicidad de los bucles andinos. En el actual ensayo, por el estrecho entrelazamiento de ñaupa y ñaupan con los términos urin y hanan, estos
Pese a que nuestro objetivo no es tratarlos aquí, sin embargo, harán traslucir algunos de los efectos en la formación de los bucles o tiempos históricos andinos. Con las aclaraciones expuestas, en el presente ensayo trataremos a Ñaupa en su doble papel de empujar y definir la dirección que debe tomar el espacio-tiempo andino. Desentrañaremos esta hipótesis en este trabajo etnolingüístico donde el runa simi, quechua antiguo, el quechua contemporáneo, el castellano andino de sustrato quechua y el castellano castizo nos ayudarán a definir los sentidos de este término y aclararnos su particular ubicuidad. Al mismo tiempo, las interconexiones de estas variantes del lenguaje harán traslucir los sistemas y subsistemas del pensamiento filosófico andino. Referencia. Idioma quechua. Se hace imprescindible y obligado el conocimiento de este idioma por parte de todos los que se dedican a desentrañar el mundo andino, antropólogos, historiadores, etnohistoriadores, arqueólogos, sociólogos, etc., al menos los que han nacido en el antiguo Tahuantinsuyo. Por nuestra parte, gracias al conocimiento de esta lengua, hemos sido capaces de acercarnos a la filosofía del mundo andino y a su concepción del espacio-tiempo. La N y la Y, que acompañan a uno de los ñaupa como pronombres, definen a la tercera y primera persona. En este mismo artículo, como un modo de circunscribir espacios, vamos a contraponer la concepción del espacio-tiempo del mundo occidental con el del mundo andino. En Occidente, las dimensiones espaciales de largo, ancho y profundidad estáticas y la cuarta dimensión, que es el tiempo dinámico, estos dos estados de inmovilidad y movimiento en la concepción lineal del tiempo forman parte del gran tiempo lineal infinito, desapareciendo o estirándose el espacio paralelamente al tiempo lineal. A diferencia, en el mundo andino, estas dos identidades, inmovilidad y movimiento, están acotadas en porciones independientes, concepción que encubre, a priori, la existencia de bucles que tienen sus propios tiempos, pasado, presente y futuro, pero en una dimensión controlada. Este particular entramado en el mundo andino ya aparece en la documentación que recogieron los cronistas de los Quipucamayos o que fueron apuntados por los mismos cronistas nativos y mestizos. Estos documentos han sido muy poco o nada utilizados, como la de Fernando de Montesinos, que habla de los tiempos históricos divididos en fracciones de espacio-tiempo de 500 años, a los que llama Pachacuti, y a los 1000 años como los años soles, o los recogidos por Blas Valera, que habla del cuarto sol, en Anello de Oliva, Martín de Murúa, que habla de los 5 soles, el jesuita anónimo que señala el séptimo Pachacuti, el Quipucamayo Auquiruna que relata los 4 tiempos que precedieron a los incas. En Buenaventura, en Huamampoma aparecen las 4 edades preincaicas. Finalmente, en el artículo Lucha de dioses en la costa central del Perú, se manifestaron 5 secuencias de creaciones y destrucciones, incluyendo la última creación en las inmediaciones del lago Titicaca, Manga 2001. Estos indicadores, si conectamos debidamente con la forma de concebir el espacio y el tiempo que está recogido en un único término que es Pacha, y a la vez considerar la existencia del término unívoco ñaupa, que se halla tanto detrás como delante del ego, nos dibujan, al menos en su posición estática, parte de la concepción del espacio-tiempo, ya que para tratar la medida del tiempo histórico andino en movimiento dinámico, necesitamos saber el papel que jugaron los términos Urin y Hanan en la formación de los espacios-tiempos. Para ampliar la concepción del tiempo-espacio andino, vamos a comentar que en Occidente y Oriente existieron también concepciones cíclicas, en apariencia semejantes a la del mundo andino. No obstante, en la civilización del Tahuantinsuyo, esta construcción se presenta con características distintas y particulares, como apreciaremos a lo largo de este ensayo. En el mundo occidental y oriental, la concepción cíclica se mantuvo en una unidad estática y perenne debido al retorno repetitivo de los modelos o paradigmas que anulaban el tiempo histórico, variable. Ante este hecho, los ideólogos occidentales, para darle dinamicidad,
transformaron al espacio y al tiempo en un ente único e ilimitado, dando lugar a la concepción del tiempo lineal indefinido, que a modo de una flecha seguiría una eterna dirección. Contrariamente, la concepción andina readaptó la concepción cíclica y siguió utilizando a esta como medida del tiempo, pero de un modo distinto que en Occidente y Oriente. En el mundo andino, el espacio-tiempo se presenta en forma de espirales, visto desde arriba, o en sucesión, visto de frente. Esta manera de concebir el tiempo histórico, espacios autónomos en sucesión, repercutió indudablemente en la forma de entender las concepciones del propio Estado, la religión, la ecología, la manera de ver la vida, la concepción de los valores y otras consecuencias que indudablemente repercutirían en el entendimiento de los subsistemas organizativos referentes a asuntos sociales y políticos. Como una forma de ampliar los axiomas expresados, parafrasearemos al antropólogo Mircea Eliade, que en su libro El mito del eterno retorno dice que esta concepción cíclica fue patrimonio de todas las antiguas culturas en todos los continentes y se fundamentaba en la ritualización repetitiva y periódica de la creación cosmogónica de los hechos históricos primigenios que estuvieron categorizados por modelos o arquetipos. Según este autor, toda esta repetición era un modo de eludir el tiempo profano con sus hechos humanos de difícil control que el autor interpreta como el miedo a la historia. Mircea apunta que el mito del eterno retorno evolucionó a periodos más amplios llamados ciclos cósmicos, que se contabilizaban por años magnos, delimitados por milenios y en algunos casos por cifras de números incontables. Y continúa en lo que concierne a la civilización occidental, en el que el pueblo hebreo fue una de las bases de su formación, y dice con respecto a dicha cultura que estos ciclos cósmicos fueron abandonados antes que en otras civilizaciones, debido a que los profetas o élites sacerdotales, aproximadamente 800 años antes de Cristo, hicieron que Yahvé, el Dios hebreo, abandonara su etéreo reino para acompañar en la tierra eternamente a los hombres y a las mujeres del pueblo judío. Esta presencia incondicional con los humanos se formuló como una forma de terminar con los constantes retornos del pueblo judío a los dioses de los pueblos vecinos, en especial después de años de abundancia, como sucedió con el dios espiritual del panteón de Canaán, llamado Baal, un dios más cercano a los humanos, que está ligado a la atmósfera y a las tempestades, y al que se le imaginaba como un ser que cabalgaba sobre las nubes, dueño y señor de la tierra, o a la diosa Astarte, una divinidad semítica cuya principal advocación fue la de ser diosa del amor, del placer y la fecundidad, cuyo culto se caracterizaba por las prácticas sensuales que se desarrollaban en los templos a ella consagrados, donde sus sacerdotisas ejercían la entrega carnal ritualizada. Su culto fue severamente reprobado por los profetas judíos y fue una de las causas para terminar con el tiempo cíclico repetitivo y empezar a convivir en un tiempo lineal, acompañados directamente de su Dios, de modo que, a partir de este momento, se aceptó el diálogo aterrador entre Yahvé y el pueblo de Israel, emanando de este hecho el tiempo lineal ilimitado, que sigue una única dirección y se dirige a un único final que terminaría con la llegada de un Mesías, final mesiánico que acepta que en un futuro lejano el mundo será regenerado por única y última vez, acabándose por siempre el tiempo lineal. En este momento los muertos resucitarán y el tiempo dejará de existir. Los justos pasarán a la eternidad y a la beatitud, vivirán una libertad espiritual absoluta y recibirán las coronas, los tronos y los vestidos de gloria. También apunta que el cristianismo que se deriva del judaísmo siguió esta concepción y la amplió a algunos aspectos, como la valoración del sufrimiento y la estructuración del concepto de la fe, por el que cada creyente en particular, apoyado por su fe, pueda conseguir regenerar el tiempo y los hechos. Confesión, perdón.
sin dejar de esperar la segunda llegada del Salvador, mesianismo. Esta concepción lineal del espacio y el tiempo fue la causa de la redefinición de los hechos históricos. Desde aquí, todas las acciones del pueblo judío están marcadas por sus infortunios, que son consecuencia de sus pecados, y toda acción humana se considera como fruto del premio o del castigo de su Dios. Los sufrimientos humanos, sequías, hambre, guerras, son interpretados como faltas del pueblo judío y por tanto se soportan porque son queridos por Yahvé. En consecuencia, son necesarios para la salvación definitiva. Por otra parte, esta concepción lineal del espacio y el tiempo facultó el surgimiento en el judeocristianismo de la historia personal autónoma, resultando de aquí los acontecimientos históricos con una significación religiosa tanto en acciones negativas como positivas. Ahora Dios acompaña a los hombres sin cesar en las invasiones, asedios, batallas. Aparece así una nueva idea de imperialismo que aniquila pueblos y civilizaciones enteras en nombre de un Dios. Mircea Eliade, 1985, páginas 1 al 149. Vista la particularidad de la concepción del espacio-tiempo del mundo occidental, en este trabajo ampliaremos los mecanismos que los ideólogos andinos utilizaron en la búsqueda de la dirección que seguiría el espacio-tiempo andino, en este caso sirviéndose de la presencia del concepto ñaupa, ubicado a la vez tanto detrás como delante de la propia persona. En este caso ubicaremos a ñaupa y ñaupay alrededor de Caipacha, el tiempo presente, que a su vez aglutina a tiempos cercanos y controlables a su alrededor. Identificamos nosotros, la bandera es un símbolo donde la soberanía lucha. Así es, hermanos, para que sepa que estos fujimoristas quieren reconocer esta la bandera. Esta bandera representa a zona quechua aymara. Déjense de hablar de originario y la bandera del Tahuantinsuyo, que fue una bandera ganada en un concurso radial de Radio Tahuantinsuyo hace décadas atrás, y en el 2009 en Bolivia la huifala, ese mantel de chifa, fue adoptado por algunos resentidos sociales bolivianos. Entonces, por favor, dejémonos de hablar de origen y de tonterías, ya que no tienen nada de productivo para nuestro país. Las declaraciones de este congresista, digamos, de la derecha radical y hoy día, Saburo, son declaraciones atinadas que no corresponden a la realidad. Es decir, no conoce los pueblos originarios, los pueblos profundos del Perú. Una de las razones es que los pueblos originarios del Perú anteceden a este Estado-nación llamado Perú, ¿no? A este Estado neocolonial. Los aymaras, los quechos y otros pueblos originarios que viven en Perú, habitan en sus territorios, tienen su lengua, su costumbre, su cultura, son mucho más anteriores a la formación del Estado republicano peruano, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, desconoce la historia, desconoce el proceso político-cultural de diferentes pueblos del Perú profundo. Entonces son sus declaraciones atinadas, es un discurso muy radical, ultranza y también de tipo racismo, fuertemente cargado de racismo, que genera más convulsión, más enfrentamiento y a la vez odio, ¿no? Entonces expresa lo que es en parte, en mi juicio, la clase política, digamos, limeñocentrista de un sector, digamos, que no quiere entender, ¿no? De un sector que dice que representar, pero sobre todo desconoce, ¿no? Pareciera que ahí en el Congreso, con este congresista, está expresando lo que en la conquista española llegaron los españoles, está Pizarro, Almagro, ¿no? Ahí está presente en el Congreso y sobre todo no quiere ver a los indios, a los pueblos indígenas. La
clase, digamos, española o castellano hablante, muchos lo conocemos como bandera. Pero hay que entender que la huipala es una palabra aymara. Huipala quiere decir con un emblema, como un símbolo, digamos, que esta huipala está presente, incluso es histórico, ¿no? Podemos encontrar en muchos espacios rituales, en muchos espacios, incluso en la textilería, en los tejidos, en la cerámica, incluso en los vasos teros, ¿no? Ahí está expresado este diseño, digamos, de la huipala, que es cuadrangular, no es exactamente como en bandera peruana o de los países, que es rectangular. En caso de los pueblos originarios, la huipala, el imperio incaico, como sabemos, tuvo 4 suyos, cada suyo corresponde a una huipala. Es un símbolo, es un emblema, digamos, que aglutina esta esperanza, digamos, y cada color significa. Claro, de hecho está vinculado con el tema de los arcoíris, pero cada color, por ejemplo, significa una representación simbólica. El caso, digamos, verde significa la esperanza, el rojo, tierra y territorio. Entonces son 7 colores, 7 columnas que ha sido documentado, estudiado este huipala, ¿no? Ahora se ve no solo en Puno, yo diría, sino que también en otros territorios como Bolivia, Argentina, en otros estados. La huipala, comúnmente conocido como bandera, es una emblemática símbolo de lucha de todos los pueblos originarios de Abiyala, del territorio, digamos, de América Latina, me refiero. Demostración histórica de la huipala. Atahualpa Oviedo Freire, nacido en el Chinchaysuyo, Ecuador, autor de 12 libros, 6 traducidos al francés, 1 al inglés, doctor en jurisprudencia, máster en gestión ambiental, director de la Escuela Alteridad de Altos Estudios, responsable del Centro Tunupa de Estudios Andinos, coordinador del Centro de Estudios del Buen Vivir. Algunos fachos derechistas blanqueados, aunque también del otro extremo, que a la final son lados de la misma moneda, como algunos indianistas, cataristas, izquierdistas, progresistas, dicen que la huipala o bandera del Tahuantinsuyo es un invento reciente. Mientras los unos, en su complejo racista, la denigran, siendo la mayoría de ellos mestizos que odian a su lado indio. Por el otro lado, hay quienes se aprovechan de ella, como los senderistas y etnocaceristas Perú, evistas Bolivia, y otros indigenistas solo de cara, pues en su corazón está colonizado por concepciones y creencias eurocéntricas. Vamos a demostrarles que la huipala es antigua y es una bandera, obviamente no en el mismo concepto patriotero y narcisista del eurocentrismo monárquico. También podríamos llamarla emblema o insignia o símbolo, pero eso no es lo más importante en este artículo. Aquí vamos a utilizar como genérico la palabra bandera por ser la más utilizada y conocida. Y evidentemente la huipala es más que una bandera, es todo un conocimiento filosófico. En esta vasija precolombina se puede observar una bandera, la parte de la tela en formas cuadradas en diagonal y el mástil que la sostiene. Aquí otra vasija, al lado derecho la huipala. Sin embargo, hay algunos autores que dicen que estas dos vasijas son del siglo XVI y que tiene influencia o es una representación española, algo que está por discutirse. Sin embargo, si fuera cierto que son del siglo XVI, ello no deslinda que sea una referencia andina. Caso contrario, sería un invento español. ¿En qué parte de España se utilizó este símbolo? ¿Por qué inventarse algo así? Si fuera el caso, ¿dónde hay otras vasijas o dibujos con el mismo esquema español? ¿Cuál era el propósito de supuestamente introducir algo así? ¿Por qué los españoles no la popularizaron si fueron ellos los que la implantaron? Entonces, lo más probable es que es propia de los Andes. Aquí dos vasijas con huipalas junto a las llamas. ¿Acaso esto tiene algo de español para que sigan argumentando que son del siglo XVI o con motivos españoles?
escudos y banderas, como dicen algunos detractores de las vasijas primeras? Algunos dicen que la forma ajedrezada es española, pues en estos gráficos de Guamán Poma en vestidos demuestran lo contrario. En este gráfico de una pintura cusqueña de aproximadamente el año 1600, en el que está dibujado San Miguel portando la huifala, demostrando que sí existió y que en este caso es su utilización católica y colonial, en la pretensión invasora de acercarse o de abrirse paso en las poblaciones indígenas, con el afán posterior de colonizarles. Fue la táctica del colonizador, el crear mixturas para que sean aceptadas inicialmente por los pobladores locales, pues las subsiguientes generaciones solo guardaban los distintivos del invasor, y de esta manera los pobladores locales se iban olvidando de sus ancestros, tal como sucede actualmente, en el que algunos ya no tienen sangre en la cara y se autodesprecian rechazando lo que son, es decir, lo que sus rasgos físicos lo delatan, aunque mentalmente pretendan borrarlo. Felipillos han habido durante todos estos 500 años. Este manto se conserva en Gotemburgo, Suecia. Es de más o menos del año 1000, lo cual prueba que el diseño existió y que no había de un solo tipo, y que no todos tenían los mismos colores, sino que habían varios modelos y representaban diferentes conceptos y principios filosóficos. Manto Paracas. Para los fachos que hablan de bandera chifa, estos ajedrezados multicolores tienen alrededor de 2000 años. Están hechos con plumas. Sigan diciendo pues que es un invento reciente. Felipillos que han traicionado a su pueblo desde hace 500 años. Referencias de los cronistas. Y si para los racistas y felipillos no les es suficiente, los propios cronistas hacen referencia a las diferentes banderas. Bernabé Cobo, 1580-1657. En su obra Historia del Nuevo Mundo, capítulo 36, anota: el guión o estandarte real era una banderilla cuadrada y pequeña de 10 o 12 palmos de ruedo, hecha de lienzo de algodón o de lana. Iba puesta en el remate de una asta larga, tendida y tiesa, sin que la ondease el aire, y en ella pintaba cada rey sus armas y divisas, porque cada uno las escogía diferentes. Aunque las generales del linaje de los incas era el arco celeste y dos culebras tendidas a lo largo, paralelas con la borla que servía de corona, a las cuales solía añadir por divisa y blasón cada rey las que le parecía, como un león, un águila y otras figuras. Tenía por borla el dicho estandarte ciertas plumas coloradas y largas puestas a trechos. Diego de Silva y Guzmán, 1538, más conocido como el anónimo pizarrista en el ataque a Lima por las huestes de Quiso Yupanqui. Menciona: movieron todo el ejército con grandísimo número de banderas. Francisco de Jerez escribió en 1534 en su crónica Verdadera relación de la conquista del Perú y provincia de Cusco, llamada la Nueva Castilla. Todos venían repartidos en sus escuadras con sus banderas y capitanes que los mandan con tanto concierto como turcos. Pedro Cieza de León, 1553, en su obra Crónica del Señorío de los Incas, en el capítulo 23, refiriéndose al ejército inca, menciona: y cada capitanía llevaba su bandera, y unos eran honderos y otros lanceros, y otros peleaban con macanas y otros con ayllos y dardos, y algunos con porras y hachas.
Pedro Gutiérrez de Santa Clara, 1556. En su obra Historia de las guerras más que civiles que hubo en el Reino del Perú, dice: iban repartidas por capitanías y debajo de banderas y con mucho orden y concierto con gran silencio. Pedro Pizarro, 1576, hermanastro de Francisco Pizarro, en su obra Descubrimiento y Conquista del Pirú, dice: las oscuras líneas del batallón indio se extendían hasta las mismas crestas de las montañas y todo alrededor no se veía más que banderas y cimeras ondeantes. Tahuantinsuyo, una de las más grandes culturas del mundo. Más allá de la Huifala, cabe anotar que el Tahuantinsuyo está considerado en todas las academias del mundo como una de las grandes naciones en toda historia de la humanidad. Cuando se hace referencia a las grandes culturas del mundo, se nombra a los egipcios, los chinos, los mesopotámicos, los hindúes, los mayas y los incas, no solo culturalmente, sino materialmente. A la época de la invasión del Tahuantinsuyo era más grande que cualquiera de los reinos europeos y más rico que ellos. Tanto es así que se fueron llevando todas sus riquezas y con ello lograron salir de más de 1000 años de pobreza, delincuencia, enfermedades en la Edad Media. Los propios cronistas se admiraron del Tahuantinsuyo. Es más, la obra de Cieza de León fue traducida al inglés y al italiano, despertando la curiosidad de algunos europeos que querían emular algo parecido para Europa. Tomás de Campanella escribió su obra La ciudad del sol, y Tomás Moro escribió Utopía, donde relatan mundos ideales y su inspiración es el Tahuantinsuyo. Los socialistas utópicos también se hicieron eco y propusieron un sistema parecido para Europa. El mismo Marx, quien lanza su teoría del comunismo primitivo, lamentablemente todos ellos no entendieron la esencia del sistema andino y terminaron tergiversándolo, pasando la izquierda a hacer teorías estatistas que nada tienen que ver con el Tahuantinsuyo. Más por el contrario, con sus equivocaciones han dado pretextos a machitos, renegados y acomplejados para que mancillen a la Huifala y al Tahuantinsuyo. El error de la izquierda, de las feministas y de otros grupos que surgen en el eurocentrismo, quienes se aprovechan del pueblo para lanzar sus teorías y acciones que han fracasado en todo el mundo, lo que ha dado argumentos a neonazis y demás pulpos de ultraderecha para atacar a los pueblos. Los colonizadores hace 500 años llamaron salvajes a los pueblos indígenas por no dejarse despojar de sus territorios. Hoy los llaman terroristas, terrucos, etc. Los neocolonizadores ya no tienen solamente el rostro blanco, sino también moreno, y algunos hasta indígena, y negro, aunque también al revés. El neocolonizador actúa por la derecha y la izquierda, de ahí que la salida a todo esto es por la tangente, es decir, salir de esta dicotomía en la que está atrapada la mayoría de la población y tomar la vía alterna del buen vivir o del vitalismo para salir del eurocentrismo capitalista socialista. It's about seed, that's about life. Seventh generation is about vision. It's about leadership, looking ahead. It's about responsibility. And seventh generation reminds you that you have responsibility to generations that are coming. And that you indeed are in charge of life as it is at the moment. Every generation has its time, and every generation has its leaders, and every generation has its heroes. Every generation has all of that. And when that generation passes, the next generation will have the same. They will also have their leaders, they will also have their heroes, they will also have their problems, and they will also have
the continuing responsibility to look out for the next 7 generations. Go to 3. Done, 2. All you gotta do is copy them. You have to raise your own leaders. They're not going to come out of the air. They're not going to come from what you can see around now. You got to start it just the way a little plant grows. You got to do that. Raise your leaders. And how do you go about that, raising your leaders? Is that with the attitude? Well, first of all, you have to observe that all children have a common leader. You watch children play, and it doesn't take you very long when you can see who the leader is. Well, now you have to guide that person. And you have to deal with that person. And you have to recognize that that person really understands. And so maybe by the time they're a little child, whether it's a boy or a girl, you've been observant for 19, 25 years. It comes time to move, and you walk in and you know who you're talking to. Because there's natural leaders. The most important thing I would think is that the leadership change their values from power and authority to responsibility. I don't think, as in the United States, they have a Bill of Rights, that they added on to the Constitution of the United States. And I think that should have been a Bill of Responsibility, not a Bill of Rights. Because people talk about their rights, but they never talk about their responsibility. And leadership has got to have that above all. They've got to have vision. They've got to have compassion for the future. They've got to make that decision for the 7th generation. That's not just a casual term. That's a real instruction for survival. Animal, every bird, every nation, every plant has its own area to be. And you respect that. As we sit here and we look about us, there are these flowers, and no tree grows by itself. A tree is a community. Certain trees, certain plants will gather around certain trees, and certain medicines will gather around those certain plants. So that if you kill all the trees, if you cut all the trees, then you're destroying the community. You're not just destroying a tree, you're destroying a whole community that surrounds it and thrives on it, and that may be very important medicine for people or for animals. Because animals know the same medicine. They use this medicine. That's where we learned. We learned, by watching the animals. They taught us a lot. Where is the medicine? They'll tell you because they use it themselves. And then if you replant the tree, you don't replant the community, you replant the tree. So you've lost a community. And if you clear cut, which is what's happening in America and Canada a great deal these days, and I guess around the world, then you are really a very destructive force. And simply replanting trees is not replanting community. You lost a lot in the process. If you don't understand that, you will. And that understanding comes in a very difficult manner. That of the 100 dominant economic units in the world today, the 100 largest economic units, and that's the word they used was units. 49 are countries and 51 are corporations. Now, you digest that for a second. What does that mean? It means that corporations are the driving force of decision-making today. And corporations are not concerned with human rights. They're not concerned with human life. They're not even concerned with a proper wage for the people that are working for them. So what kind of decisions are going to be made on our behalf by this economic power, these corporate states, I call them? Oh, there's going to be
hell to pay, as they say, for some of the things that are going on now. So I think that people have to become aware and become awake, and not, and power is always in the people's hands, authority. They need to come of one mind, and they need to challenge the values that are being shoved at them today, because this has become a consumer society. It's driven by economics. It's not driven by common sense. It's economics. But do all people have the possibility to work from common sense instead? Well, I was born with common sense. That's why they call it common sense. You know, I mean, you have common sense. You just got to use it, that's all. And then you got to just evaluate what somebody tells you. You know, if you use your common sense, you say, well, that doesn't work. No, I don't think so. I mean, I remember when one of our chiefs, we had a group of boys who had done something bad, and they were sitting in front of the chief's council, and they were talking about, you know, who was the leader. And I remember the chief, an old chief said, well, he said, you know, it's not good sense to follow somebody just because. Why? You can't give me an answer why you follow him, but if he were going to do something like jumping off a cliff, would you follow him? Would you do that? Use your sense. Use your common sense. And then he said, everybody should be their own leader. In other words, do your thinking for yourself. La huifala, símbolo ancestral andino, por Salvador Palomino Flores, Nación Pocra. Huifala, orígenes. En nuestros pueblos indios de los Andes, el unancha o símbolo más representativo se llama huifala, emblema que en las neonaciones-estado también lo conocen como bandera. La huifala es creación del pueblo indio andino a través de siglos, quienes la han concebido como un ente sagrado donde se encuentran representadas nuestra visión del mundo y los principios filosóficos más notables de nuestros pueblos. Nuestro amauta José María Arguedas, muy claro, nos presenta este nombre sagrado cuando nos canta Huifalita y Huifala, Huifalalala y Huifala, como estribillo de la canción Carnaval de Tambobamba. Con esto, el hermano Arguedas nos transmite, sin ninguna duda, aquello que está latente siempre en la conciencia colectiva de nuestros pueblos originarios. Algunos hermanos amauta o sabios aseveran que el nombre está compuesto por la voz huipay, dar gritos de triunfo y alegría, y de la palabra onomatopeica laplapyay, que es el nombre de los sonidos que emiten los pendones al ser remecidos por el viento. En cuanto a la antigüedad de la huifala, algunos autores nos dicen: después de 1900, el austriaco Arthur Poznański señaló: la bandera del Inca se llamaba huifala, según se colige de las actuales tradiciones. Poznański, 1958, 2.75. Asimismo, el boliviano Félix López Mamani nos asevera: uno de los tantos investigadores de la cultura aymara quichua como Carlos Urquizo S. confirma que la huifala fue el emblema nacional de la civilización andina antes y durante el periodo de los incas. Sobre la existencia y el uso de este emblema probablemente sea desde la misma creación del Tiahuanacu hace más de 2000 años. El amauta Inca Huáscar Chuquihuanca es el que además nos presenta varios datos históricos sobre la existencia y la antigüedad de nuestra huifala. Citando a Federico Kaufmann Doig, nos señala que el primer vestigio material de la existencia de la huifala procede de un fardo funerario en una tumba de Chancay, costa central del Perú, y que tendría unos 15 siglos
antes de 1992. Obra citada, página 147. También nos dice que al pie del cerro Pachajayani, Jopajati, Cantón Loja, provincia Manco Cápac, Bolivia, se encuentra una roca o farallón de 7 metros de altura, donde en su parte baja y lisa se encuentran 3 pictografías: la huifala, un puma y la chacana, cruz cuadrada indígena, pinturas sobre las que arqueólogos como Max Portugal Zamora afirman que pertenecen al Tiahuanaco. En la zona, desde tiempos antiguos a la actualidad, la roca ha sido identificada con diferentes nombres: Inca Huifalani, bandera del Inca, Banderani, Huifal, Carja, Roca de la Bandera, etc. Obra citada, páginas 46 al 50. Chuquihuanca también encontró la fotografía de un jero en un calendario de 1992 perteneciente a la Universidad San Antonio Abad del Cusco, donde muy claramente se ve una huifala sostenida por un indio del Antisuyo. El jero es, según le manifestó el investigador David de Rojas, de los últimos años previos a la presencia de los españoles. Obra citada, páginas 153-154. Para los primeros tiempos de la Guerra de Resistencia en los Andes, hay un pasaje en el libro de Ramiro Reinaga, donde, refiriéndose al cerco del Cusco por el ejército de Manco Inca, dice: la capital del Tahuantinsuyo está cercada por decenas de miles de quechuaymaras. Son los primeros días de febrero de 1535. El primer ejército incaico está dividido de acuerdo a la posición de 4 regiones del Tahuantinsuyo. Todos ellos portan la bandera del Tahuantinsuyo, los 7 colores del arco iris y sus distintivos regionales. No dice huifala, pero sí la bandera del Tahuantinsuyo, los 7 colores del arco iris. Este pasaje de Reinaga nos da pautas para entender por qué no encontramos casi nada de datos ni menciones de la huifala en los periodos del virreinato, la colonia, ni en una gran parte de la República en el Perú, pues fue un símbolo de rebelión y de resistencia y por tanto fue el Unancha más perseguido, prohibido u ocultado. Chuquihuanca nos indica también el uso o mención de la huifala en la era de los primeros tiempos de la República en Bolivia. Después de la revolución del Wilcahuaychu, 1871, la palabra huifala será escrita y se ampliará escribiéndose en los diversos documentos a partir de la revolución del Wilca Zarati, 1899, quien había enarbolado la huifala de la liberación de las naciones indias. Obra citada, página 159. Como último ejemplo, tomamos otro dato de Chuquihuanca. El poeta Luis Felipe Vilela obtuvo en 1949 el primer Premio Nacional del cuarto centenario de la Fundación de la Paz con el poema bilingüe Canto a la Paz o Chuquiago. En una de sus frases mencionaba: Tioranesio levanta su invencible huifala, rememorando al curaca Tioranesio y a su ejército indio, que fueron los primeros en enfrentarse con las huifalas sagradas contra las fuerzas de Pizarro en el territorio del Collasuyo. Obra citada 23. Con esta sucinta presentación cronológica nos percatamos que huifala como símbolo y como palabra es muy antigua. Entonces no estamos de acuerdo con lo que la revista Caretas afirma, que la bandera del Tahuantinsuyo fue creada en 1973 por el cusqueño Raúl Montesinos Espejo, pues la gesta de nuestra huifala como bandera del Tahuantinsuyo no es obra de personas individuales ni recientes, sino una génesis colectiva de pueblos originarios andinos con raigambres muy antiguas. Huifala, formas, colores y función. Lo característico de la huifala es su total identificación con el arco iris, chirapa, y sus colores, es decir, es una trascendencia total del fenómeno presente en la madre naturaleza.
y la gesta sagrada que menciona estos 7 colores se remonta, según el mito que nos presenta el hermano Inca Huáscar Chuquihuanca, hasta los mismos principios de la generación del cosmos. Pacha. Cita. Contiki Pachayachachi, la primigenia luz blanca del rayo cósmico en forma de una gran serpiente con alas coloridas del arco iris, volaba por los 4 puntos del espacio cósmico y sacándose en una de sus plumas convertidos en rayos serpenteantes, con ellos hizo las estrellas, al sol, a la tierra y a la luna. El Jona, serpiente alada de fuego, había hecho el Jana, claridad, con sus colores del arco iris. Obra citada, página 34. Además, en este mito ya se observa la relación de los colores del arco iris con la forma cruciforme de la Organización Geográfico-Espacial del Tahuantinsuyo, cuando dice volaba por los 4 puntos del espacio cósmico. Sabemos que el término significa las 4 regiones del mundo y que corresponde a la forma de organización de un Estado-nación geográfica y políticamente conformada por 4 regiones orientadas a los 4 puntos cardinales. El Tahuantinsuyo tuvo diferentes tipos de huifala, cada cual de acuerdo a las diferentes funciones y representaciones políticas. En un primer caso, cada suyo tenía su propia huifala de un solo color, a saber, Culiasuyo Sur tenía una huifala blanca que significaba el principio, el origen. El Antisuyo, al este, una de color verde, que significaba objetos y seres agropecuarios. El Chinchaysuyo, al norte, una de color rojo, que significaba conocimiento, sabiduría. Y el Contisuyo, al oeste, una huifala de color amarillo, que significaba espíritu y materia. En segundo caso, había 3 huifalas de representación nacional. A. Una huifala con los 7 colores del arco iris. B. Una huifala de 4 cuerpos que aglutinaba en una sola los colores representativos de los 4 suyos. Y E. Había y existe hoy una huifala mucho más elaborada llamada Kumisi en Aymara, cuyo origen nos sugiere Inca Huáscar Chuquihuanca citando a Pachacuti Yamqui. Cuando Manco Cápac vio como una buena señal un arco iris del cielo muy hermoso de todos los colores, y sobre el arco iris apareció otro arco. Yamqui, 1613-139. Obra citada, página 86. A esta cita sobre Manco Cápac por Chuquihuanca, añado aquí, por su importancia, un texto extenso sobre el mismo de una otra edición de las 3 relaciones peruanas. Y veniendo así, dicen que llegó al dicho cerro más alto de todo aquel lugar, y en donde junto del dicho Apomanco Cápac se levantó un arco del cielo muy hermoso, de todos colores, y sobre el arco apareció otro arco, de modo que el dicho Apomanco Cápac se vio en medio del arco y lo había dicho. Buena señal, buena señal. Chuquihuanca nos sigue diciendo, respecto a este fenómeno natural del cruzamiento de 2 arcoíris, se le conoce en Aragua, Aymara, como chacana, producto de la unión de los 2 arcoíris. Se encontrarán los 7 colores del arco iris y 21 colores combinados colocados en ambos lados de los colores esenciales, siendo un total de 28 colores situados en los 49 escajes coloridos del Kumisi. Un arco iris con sus 7 colores es Kumisi o Kurmi, y 2 arcoíris al entrelazarse en el punto de unión dan una figura de forma ajedrezada y cromática. A esta acción es llamada kurmistasi o kurmisi. De ahí viene el nominativo kumisi. Si los 7 colores del arco iris varón se juntan con otros 7 colores del arco iris mujer, al copular ambos establecerán 49 casillas coloreadas. Obra citada, páginas 88-89. Entregamos más detalles aquí sobre el Kumisi en palabras de nuestro autor Inca Huáscar Chuquihuanca, y lo consideramos
con la intención de que todos debemos vigilar el orden de los colores que van a aparecer en nuestras huifalas, pues en la construcción de estos unanchas tenemos que ser muy cuidadosos con lo que nos está mostrando la madre naturaleza. Tenemos que prestar mucha atención a su verdadero aspecto y sentido, pues hay un orden, unas leyes que seguir. En el kumisi se produce el punto de contacto cromático, es el encuentro, el tinku, la junta de dos cosas. González, 1608, 343. La confrontación de dos arcos entrecruzados, unas francas horizontales encima de otras francas verticales y viceversa, producirá un total de 49 casillas con sus colores afines, puestos en un kumisi escaqueado. En las 49 casillas existen 28 colores divididos en 7 esenciales y 21 combinados. 1 morado, 2 azul, 3 celeste, 4 verde, 5 amarillo, 6 anaranjado, 7 rojo. 7 colores esenciales del kurmi se encuentran en el diagonal central del kumisi, o cuadrado cromático, con el morado abajo y el rojo arriba. Los 21 colores combinados son morado azul, morado celeste, azul celeste, morado verde, azul verde, celeste verde, morado amarillo, azul amarillo, celeste amarillo, verde amarillo, morado anaranjado, azul anaranjado, celeste anaranjado, verde anaranjado, amarillo anaranjado, morado rojo, azul rojo, celeste rojo, verde rojo, amarillo rojo, naranja rojo. 21 colores combinados se ubican en el grupo lateral de 21 casillas y a la vez los mismos colores se establecen en las 21 casillas del lateral opuesto de abajo. Este kumisi de 28 colores en las 49 casillas es el original y el principal de la insignia huifala y la base para toda forma de interpretación. Obra citada, páginas 110, 111, 112. A partir de esta huifala madre kumisi, nuestros antepasados han construido también 4 huifalas regionales, a saber, cada suyo ha reemplazado en la huifala kumisi madre los 7 colores nítidos del arco iris en la diagonal con sus propios colores representativos. Así veremos a la huifala del Collasuyu con una kumisi con una diagonal blanca, a la del Antisuyo con una kumisi con una diagonal verde, a la del Chinchaysuyo con una kumisi con una diagonal roja y a la del Contisuyo con una kumisi con una diagonal amarilla. A los 4 huifalas de las regiones las veremos iguales desde lejos, pero de cerca identificaremos las pertenencias a cada suyo por el color de las diagonales. Huifala modelo del Tahuantinsuyo. Cada huifala kumisi es una imagen del Tahuantinsuyo. Las palabras Tahuantinsuyo está compuesta por Tawa, 4, Ntin, sufijo quechua que denota unión, acompañamiento, y Suyo, rumbo, región, punto cardinal. Por tanto, se traduce la palabra como la unión de los 4 regiones del mundo. El Tahuantinsuyo fue un estado plurinacional, pluricultural y multilingüe de carácter colectivista y comunitario. En su organización geográfico-espacial estaba constituido por 4 regiones, como ya se ha dicho. La primera semejanza de la estructura del Tahuantinsuyo con la de la huifala kumisi es el ejercicio por ambos objetivamente del principio filosófico de la complementariedad de los opuestos, es decir, en el Tahuantinsuyo, la región Antisuyo, este, formaba alianza con la región Chinchaysuyo, norte, y conformaban lo que conocemos como el Hanan, arriba, y la región Collasuyo, sur, formaba alianza con la región Contisuyo, oeste, y conformaban la parte del Tahuantinsuyo que llamamos Urin, abajo. En esta estructuración se produce lo que llamamos una cuatripartición que converge a una dualidad. Como nuestro mundo se ejercita con símbolos, el Hanan tahuantinsuyano se caracteriza o se simboliza como el arriba, Urju, masculino, Ayij, derecha, y el Urin como parte de abajo, China, femenino, Ichuj, izquierda, etc. Conceptos que son complementarios, es decir, símbolos del Hanan y los símbolos del Urin
siempre están en situación guianante, en pareja complementaria, para gestar la unidad y la integridad, pero desde una diferencia básica, el Hanan Urin. La Wifala Kumisi tiene también un Hanan conformado por 21 colores combinados, las mismas que se repiten en la parte Urin, unidos ambos espacios por los 7 colores esenciales del arco iris, de la diagonal que cumple la función de Tinku, el que une. Los 49 esquejes de la Wifala Kumisi representan la pluralidad cultural y lingüística del Estado confederado, y los 21 colores del Hanan con los 21 colores repetidos como pares del Urin, separados, unidos por la diagonal, nos presentan además otros principios filosóficos inmanentes a nuestros pueblos indios andinos. 1. La igualdad en la diferencia, que nos indica que todos los pueblos somos diferentes por raza, cultura, lenguas, formas de vida, etc., pero que ninguno es superior ni inferior, que todos somos iguales bajo respeto mutuo. 2. La unidad en la diversidad o la unidad en la pluralidad, que los pueblos podemos unirnos en un solo Estado bajo una organización confederada de culturas, pueblos y naciones, respetando siempre nuestra diversidad o pluralidad. 3. La dualidad Hanan-Urin y sus símbolos complementarios nos orientan a concebir. 3. La unidad es la pareja, no el individuo, en todos los aspectos de la vida. En el mundo andino, sociedad, cultura y principios filosóficos están pues reflejados y representados en las formas de organización de los elementos de la Wifala Kumisi. Por eso, la importancia fundamental de este sagrado símbolo entre nosotros. Tawantinsuyu, esta es la voz de tu raza, desde siempre y hasta siempre.